Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, ahora en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, llega este momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, el Centro Asturiano que este 2023 cumplió 110 años cuando estuvimos en la Gran Fabada, allí en el Campo Covadonga. Ya están trabajando para el año que viene, para el ciclo 2024, porque van a ser los 111 años de la institución. Bien capicúa el número, 111, ya están trabajando, ya me comentó Pilar Simón, me comentó mi querido amigo Posada también, Juan Manuel Posada también ya me estuvo comentando, y a Lorenzi también ya me estuvo comentando algunas cosas. Ya están trabajando para el año que viene, así que bueno, enhorabuena. 110 años, rumbo al 111, pero hay muchas actividades que obviamente la institución tiene para todos aquellos que nos están escuchando, asturianos, no asturianos, socios, no socios también que se pueden sumar, y aquellos que quieran sumarse a la gran familia del Centro Asturiano, que enhorabuena. Como por ejemplo, les vamos a recordar que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. También todos los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una actividad que es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, los asturianos no socios y también sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, mucho más. Y muchísima gente se va anotando. Por eso, si ustedes también quieren consultar por esta actividad, pueden escribir a este correo: asturiano team60 en números @gmail.com. Reitero, asturiano team60, es decir, la denominación de 60, @gmail.com. También lo pueden hacer a través de un WhatsApp, que es el 11 3815 3496. Se lo reitero, 11 3815 3496. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de los eventos de este mes de junio, muy importante, hoy sábado 17, pero el próximo sábado, el 24, a las 21, próximo sábado a las 21, está el tercer tiempo, en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081. Una excelente propuesta, tercer tiempo, que tiene que ver con la parte deportiva y un montón de cosas que realmente tiene que ver con la parte que lleva adelante cultural, deportiva, y sabemos las disciplinas que tiene el Centro Asturiano. Así que enhorabuena. Otro tema. Les quiero recordar que sigue abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ensayos los días martes y viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís 475. Recuerden, no hay límite de edad, les aclaro. Grandes, no grandes, chicos, todos se pueden sumar al coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Martes y viernes 18:30 en Solís 475. Les voy a recordar medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires para que lo tengan en cuenta. Pueden escribir correos a asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. También hay un teléfono de muy fácil numeración para que estén en contacto permanente: 11 51 58 58 58. Lo reitero, muy fácil: 11 51 58 58 58. Allí pueden tener más detalles de ustedes si quieren aprovechar esta propuesta del Centro Asturiano y también sumarse a la gran familia del Asturiano, asociarse, ¿por qué no? Excelente la propuesta, 11 51 58 58 58. Bueno,
sábado a la mañana, ya estamos en esta segunda hora de nuestro programa y les voy a proponer, nos vamos a tomar la Avenida Libertador, yo ya me estoy yendo, obviamente, tomo la autopista Ilia, desembocamos a Avenida Libertador y nos vamos a Avenida Libertador 1081 en Vicente López. ¿Por qué? Porque hay una muy buena propuesta que tiene que ver con una de las tantas disciplinas deportivas que tiene la institución, que es patinaje artístico. Sí, escucharon bien, ¿eh? Patinaje artístico, allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y para charlar un poquito, la tenemos en línea en este sábado por la mañana. Le hemos hecho un tiempito, se quiso hacer un tiempo para charlar con nosotros, a la profesora de patinaje artístico de la institución, que es Noemí Coronel. Estimada Noemí, muy buen día. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, un gusto. Gracias por sacarte estos minutos allí de la institución, pero bueno, queríamos charlar contigo un poco porque estábamos observando esta excelente propuesta que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires de patinaje artístico allí en la institución. Bueno, contanos un poquito, por favor, Noemí, te escuchamos. Ante todo, muchas gracias por este espacio que tenemos para poder promover la actividad. Como usted bien dijo, es una actividad, patinaje artístico dentro de la institución que ya se da hace años. Sí. Y la verdad es que tienen muy buen nivel, siempre lo han tenido, estuvieron en participación nacional. De hecho, este año tenemos un cronograma bastante abundante porque las chicas están con bastantes torneos, sí, preparándose para la clasificación del nacional que se va a hacer en la ciudad de Córdoba en el mes de octubre, sí, muy bien, sí. Y hay muy buenas vistas, ya que el año pasado Asturiano tuvo varias campeonas nacionales, así que estamos a pleno con eso. Bueno, perfecto lo que me estás contando, Noemí. Y también te pregunto en este caso, las edades. Contanos un poco las edades, porque me hablas de las chicas. Después te voy a preguntar las edades, si hay chicos, hay grandes, hay medianos en edad, si es ambos sexos también. Mi consulta es para que, bueno, te puedas explayar en esta charla que estamos manteniendo contigo, Noemí. Sí, a ver, con la actividad de patinaje está abierta a todo público. Tanto para niñas, niños, hombres y mujeres. Sí, porque la actividad está brindando a partir de los 3 años de edad, ¿sí? En la lista de lo que es patín. Tenemos hasta lo que es el grupo adultos, o sea que no hay límites de edad para sacarse el gustito de aprender a patinar. Y no solamente a nivel competitivo, sino también a nivel recreativo. Claro. Por eso mismo tenemos esta gran amplitud de bienvenida a todo público acá en el Centro Asturiano. Claro, o sea que desde las gurrumines, las más chiquititas o chiquititos, en este caso, nenas o nenes, hasta los más grandes, no hay límite de edad en este caso, ¿no es cierto? No hay límite de edad para nada y como siempre dijimos, tanto hombres y mujeres están bienvenidos. Sí. Es una actividad muy integral porque a nivel físico requiere mucha destreza y también la parte ¿no? La flexibilidad, la fuerza, se trabaja en distintos ángulos, entonces es una actividad muy completa. Bien. Está muy buena para la gente adulta también, siempre con el mayor cuidado, por eso no importa la edad, puede empezar en cualquier momento, siempre con el cuidado de los profes que están capacitados. Paso a comentarles que Asturiano a partir de este año, tiene un grupo de profesores de gran renombre a nivel internacional en lo que fue el patinaje artístico en años. Hay Agostina Rimo, es una de las profes que está en la escuelita, que es profesora de patinadores internacionales que han logrado grandes puestos a nivel mundial, ¿sí? El señor Emilio Dubois, que también ha integrado seleccionados mundiales en lo que es especialidad de libre, la especialidad de show, hay muchas especialidades de patín, y en mi caso fui deportista y campeona mundial en el año 2003 en el Luna Park, que es un estadio muy conocido acá en Argentina, y tuve 6 años a nivel campeonato mundial, campeona panamericana,
Yo te iba a preguntar, perdona que te interrumpo, Noemí. Le cuento a la audiencia, estamos charlando con Noemí Coronel, profesora de patinaje artístico del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y mi producción ya me había comentado que sos campeona de patín, así que bueno, enhorabuena, ¿eh? Así que llevas, obviamente con otros colegas, otros profesores también, esta propuesta tan particular, y tan especial de patinaje artístico. Realmente excelente. Y la escuelita, bueno, funciona, ¿qué día funciona? Contanos un poquito también los días y horarios de la escuela. Mira, la escuelita está funcionando los días a nivel general, en distintos niveles, pero a partir de lo que es la escuelita, los martes, los viernes y los días sábados. Ah, perfecto. ¿Sí? Bien, 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 correcto. Vamos a dar un teléfono de aquellos amigos que nos están escuchando, para que se pongan en contacto con ustedes, que sería, por un lado, el correo electrónico, asturiano1081 en números @gmail.com, el otro informativos @centroasturianobsas.org.ar, y el teléfono WhatsApp de fácil numeración, si te parece, Noemí, que es el 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58, porque si hay alguno que tiene interés en inscribir, en asociarse, obviamente, y participar de esta propuesta de patinaje artístico, enhorabuena, Noemí, ¿no es cierto? Por supuesto, todos son bienvenidos, como les dije, no hay límite de edad. Bien. Y para nosotros, este gran equipo de trabajo que hoy conforma Asturianos en Patín, sí, estamos más orgullosos de poder trabajar con todos los niveles, desde lo que es iniciación hasta adultos, competición, tanto, lo vuelvo a repetir, recreativo como competitivo, o sea, lo disfrutamos desde todos los ángulos. Perfecto. Noemí, ¿te gusta la música asturiana? Me gusta, no he conocido mucho, pero hay un poquito que he escuchado, sí. Bueno, sí. Te voy a hacer escuchar ahora, te voy a proponer a vos y a la audiencia del Sol de Nuestra España, edición federal. Les cuento antes que nada a la audiencia, mañana a las 21:45, hora de España, hora de Asturias, en este caso hora de España, 21:45, en la radio televisión del Principado de Asturias, se va a presentar Ayuntábense. ¿Por qué? Porque está la festividad de San Juan, por todo lo que se lleva adelante. Y hay un grupo folclórico que se llama Lartuzu, que es de baile tradicional, que está invitado y que mañana va a estar en la radio y televisión del Principado de Asturias. Vuelvo a repetir, te lo cuento a vos, Noemí, y a la audiencia. Aprovechamos también esto para que se metan en internet y lo puedan ver mañana, porque va a ser un lindo momento. Así que contigo, Noemí Coronel, desde ya quiero agradecerte este ratito aquí en el Sol de Nuestra España. Igual ahora quedamos un instante en línea privada y compartimos este tema musical, ¿te parece? Sí, muchas gracias a ustedes y más que bienvenido. Gracias. Bueno, gracias a vos, gracias. Un beso grande, Noemí, buen fin de semana. Gracias. Vamos con la música, por favor. Abran paso, caballeros, a la danza de San Juan. Abran paso, caballeros.